Si ya conoces los micrófonos lavalier de Saramonic, estos te serán muy familiares, pues son la evolución del modelo pasado, el Blink 500 B2, ahora llamado Blink 500 B2 Plus. Y aquí te voy a decir en dónde está ese Plus. Primero vamos a hablar del diseño, ya que la función de estos micrófonos es pensado un poquito más práctico, muy dirigido hacia los creadores de contenido, diría yo, aquellos que necesitan justamente de tener la versatilidad de poder usar unos mismos micrófonos en diferentes lugares. Eso me gusta que ahora estén sacando estas opciones, porque así ya no tienes que comprar varios. Y así tú puedas ver cuáles son realmente tus necesidades. Te voy a hablar más detalladamente de la compatibilidad. En esta cajita tenemos el receptor y 2 transmisores. Y tenemos 2 adaptadores hacia el celular, ya sea Lightning o USB-C. Bueno, hacia celular o hacia tablet, según lo que tengas, pero con esas 2 entradas. En cuanto a cables, tenemos el cable que va justamente a la cámara, conectado en el receptor a la cámara. Tenemos un cable que va conectado también hacia, de TRS a TRRS. Así que con esos cables, con estos adaptadores, pues es como ya lo puedes conectar en donde tú quieras. Ahora, en cuanto al audio, estos tienen un filtro llamado Low Cut. ¿Qué hace ese filtro? Lo que hace es que corta un poco esos ruidos que se meten externos, como ruidos mecánicos, de viento, zumbidos, y tiene 2 niveles de reducción de ruido. Presionas una vez o presionas 2 veces para cambiarle el nivel de reducción de ruido. Se me hace muy buena opción que tenga 2 niveles de reducción de ruido, porque muchas veces quizá la reducción de ruido que ya tenían integradas los micrófonos podría ser mucha dependiendo de las situaciones. A lo mejor hay situaciones en las que no requiere demasiado y esa reducción de ruido podría llegar a afectar un poco a la voz. Así que tener 2 niveles ayuda a que tú digas, ok, estoy en un lugar donde puede haber ruido, pero no es un ruido excesivo, o a lo mejor sí, y ya activas el siguiente nivel de reducción de ruido. También tiene la función del Safety Track, que para mí el Safety Track es de las mejores funciones que pueden tener los lavalier, porque te ayudan a que no tengas audios saturados. Es decir, si tú en alguna situación tal vez no puedes monitorear bien el audio, o a lo mejor sí, pero tienes como ese miedo de que de repente alguien hable muy fuerte y se pueda llegar a saturar, pues tienes el Safety Track, que esta función graba a unos decibeles abajo del nivel que tú establezcas para tener ese safe, y así tú puedas tener en un canal el nivel que tú estableciste y en el otro canal el nivel más abajo, y tú ya puedas decidir cuál de los dos utilizar. Vamos a hablar ahora del receptor. Me gusta el diseño del receptor. Este tiene una duración de batería de 16 horas y el transmisor tiene de 20 horas. Adicional, pues tenemos la caja donde se cargan. El receptor tú lo puedes conectar mientras lo estás usando. Si tú crees que se te va a acabar la batería y pues tienes que seguir usándolo y no lo puedes guardar, tú puedes conectarlo mediante USB-C y cargarlo. Tiene una pantalla de OLED pequeña, no es a color, tampoco es touch, pero desde ahí puedes manejar todas las funciones y ver precisamente el nivel del audio, las funciones que tiene, si está muteado, si está conectado, si tienes el Safety Track, etc. Los micrófonos tienen una transmisión de hasta 150 metros. Recordemos que eso es mientras no haya tantas paredes o cosas que se interpongan entre el receptor y el transmisor. Los micrófonos también ya cuentan con la opción de colocártelos con el imán, que también es una función o un sistema que a mí me ha gustado muchísimo. En este momento lo tengo colocado justamente con el imán, pero también tienen la pinza para que tú decidas si prefieres con pinza o prefieres con el imán. La verdad es que la fuerza del imán yo la siento muy bien, la siento fuerte, así que no es como que lo vayas a colocar y se te vaya a estar cayendo. El control de la ganancia del filtro de Safety Track es de -6 a +9 y puedes actualizar el software del micrófono mediante la aplicación, pero no puedes controlar los micrófonos desde ahí, tú los controlas físicamente. Estos conservan su clásico círculo azul, pero haciéndolo lucir un poco más atractivo. Vamos a poder observar la cajita, que ahora aquí adentro tenemos varias opciones. Esto se suma a la nueva era de compatibilidad, donde con unos solos micrófonos puedes usarlos en cámaras, en celulares, en tabletas, en computadoras, etc. Lo único que no puedes hacer es conectarle un cable lavalier. La cajita pues los protege bastante bien, el diseño está muy lindo,
todo desde la textura. Por la parte de abajo vamos a apreciar que tenemos unas patitas aquí, unas gomitas más bien, que con esto pues queda como un pequeño cofrecito. Y adicional tenemos esta bolsita donde podemos echar todo y transportarlo. La bolsita tiene una división en medio. Yo suelo usar esto para poner los cables de un lado y los micrófonos del otro y así no se estén rayando, pues no sé, que tengan cierto contacto, que el cable raye el micrófono, no sé, solo para cuidarlo. Yo siempre pongo accesorios por un lado, micrófonos, o sea, transmisor y receptor por otro. Es una recomendación que yo te puedo dar, así es como yo le hago. Podrás acomodarte también de esa manera. Y bueno, adicionalmente no podía faltar su gato muerto, que tiene acá dos pincitas que se colocan justamente arriba. Espero que este video te haya servido por si estabas pensando en si sería buena idea cambiarte al siguiente modelo, este que es Plus. Bueno, pues ya ves las diferencias, ya ves que aquí hay funciones que mejoran pues cierto flujo de trabajo, que mejoran la compatibilidad y también esos filtros, esas funciones de Safety Track, que de verdad yo lo uso mucho, ese Safety Track, se los recomiendo usar siempre. Tenemos modo estéreo, el mono, y el Safety Track. Así que aquí tú podrás evaluar si necesitas ese cambio, si estas funciones adicionales te podrían venir bastante bien. Y si tú no tenías esos micrófonos, bueno, pues ahora conoces esta opción que tú también podrás evaluar si es lo que necesitas. Espero que esta review te haya sido de utilidad por si estabas navegando por ahí buscando algún lavalier o si estabas buscando este modelo en específico. Espero te haya resuelto tus dudas. Acá abajo te voy a dejar los links para que conozcas un poquito más, así como mis redes sociales, para que igual puedas ver un poco más de mi trabajo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.